Presidente Gustavo Petro acaba de invocar el artículo 215 de la Constitución Nacional y declara la emergencia económica. ¿Qué significa? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el presidente Gustavo Petro en la segunda vez que lo intenta? Veamos. Lo primero es que el trino de Gustavo Petro tiene dos partes. Por un lado, la declaratoria de la conmoción interior y por el otro, la declaratoria de la emergencia económica y social, a propósito de lo que está ocurriendo en la zona del Catatumbo, donde según algunas cifras se habla ya de hasta 100 muertos, 100 víctimas, en medio de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, o las FARC, si ustedes prefieren, y el ELN, la guerrilla con la cual el gobierno hasta hace unos días sostenía una mesa de diálogo que ha quedado suspendida por precisamente estas circunstancias. Sin embargo, voy a analizar en este video únicamente lo que compete, lo que corresponde a la declaratoria de emergencia económica. Lo primero que hay que decir es que se trata de una medida relativamente habitual en el ordenamiento político jurídico colombiano. En 2020, por ejemplo, Iván Duque, frente a los hechos del COVID, de la pandemia, declaró la emergencia económica. Y también lo había intentado Petro durante los primeros meses de su mandato, la declaratoria de emergencia económica a propósito de la crisis del agua en La Guajira. Esta es, por tanto, la segunda vez que intenta una declaratoria de emergencia económica, porque en esa primera ocasión en La Guajira, pues la Corte Constitucional había declarado como inexequible, como inválida la convocatoria a emergencia por no cumplir con los requisitos constitucionales que le permiten al presidente emitir decretos con fuerza de ley. Para entenderlo, veamos lo que dice el artículo 215 de la Constitución, que es el que avala al presidente para declarar esta emergencia económica. Cuando sobrevengan hechos distintos, dice el artículo, de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados, esta parte es muy importante, exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Es decir, el presidente está avalado constitucionalmente para decretar por periodos breves de tiempo, 2 periodos de 30 días sumados máximos de 90, pues una emergencia que le permita firmar decretos con fuerza de ley. Es decir, decretos que tienen la capacidad de emitir órdenes que tienen el rango legal de una ley que tendría que pasar en condiciones normales por el Congreso. Por ejemplo, como estamos hablando de asuntos económicos, financieros, una emergencia económica, fundamentalmente emitir decretos que puedan establecer nuevos tributos, una reforma tributaria de emergencia, por ejemplo, establecer nuevos tributos que le permitan tener al Estado nuevos ingresos para, al menos eso es la teoría, paliar o solucionar la crisis que está sobreviniendo, que surge de manera, digamos, sorpresiva, como lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Aquí hay varios elementos de análisis. El primero es, ¿qué podría hacer Gustavo Petro con esta emergencia económica? Efectivamente, establecer nuevos impuestos. Impuestos que podrían llegar a sustituir, a reemplazar los que no fueron aprobados en la reforma tributaria que se cayó en el Congreso en diciembre y, digamos, por la que tanto ha reclamado el Ejecutivo durante estas últimas semanas. Se supone que esos ingresos tendrían que tener relación directa con la solución del problema en el Catatumbo. Eso es lo que se entiende del texto de la Constitución, pero en todo caso dependería del control que haga la Corte Constitucional de esta declaratoria de emergencia y de los decretos que emita el presidente durante las próximas semanas. Seguramente
Lo que intentará el gobierno será buscar nuevas fuentes de financiamiento excusados en la situación del Catatumbo para tener más recursos, un poco para saltarse el Congreso en esta materia tributaria, específicamente tributaria. Ese puede ser un riesgo que utilice el presidente Gustavo Petro, la situación del Catatumbo, para intentar hacerle el quite al Congreso de la República, que no le aprobó una reforma tributaria, y buscar tributos que le permitan tener los ingresos a los que aspira o que deseaba tener. Esta revisión del decreto de declaratoria de emergencia económica y de los decretos que van a proseguir, van a ser emitidos por el gobierno, pues está en manos de una Corte Constitucional a la que acaba de llegar Miguel Polo, el ternado por parte del gobierno, el favorito del gobierno, que acaba de ser electo también hace unas semanas como nuevo magistrado de la Corte. Esto puede que haya cambiado las dinámicas de poder, los pesos y contrapesos de la Corte Constitucional y que le dé más viabilidad a los cambios legales que aspira el gobierno introducir a través de esta declaratoria de emergencia económica. Otro aspecto relevante, dijéramos, el segundo riesgo, que use la declaratoria de emergencia económica para ahora sí saltarse de manera definitiva y de manera radical la regla fiscal. Si estamos en una emergencia económica, el gobierno podría tratar de acudir a mayor déficit, a mayor nivel de endeudamiento, como lo ha expresado varias veces, es su deseo, flexibilizar la regla fiscal, hacerla un poco más laxa para tener más acceso a deuda, como intentaba hacerlo, por cierto, a través de la reforma tributaria que no pasó en el Congreso, y que ahora esas medidas sean introducidas por medio de decretos con fuerza de ley en esta reforma o en esta declaratoria de emergencia. Así que esencialmente hay dos grandes riesgos desde el punto de vista económico y democrático también con esta declaratoria de emergencia. El primero es una imposición de nuevos tributos, algunos de los que fueron negados por parte del Congreso, que ahora intenten ser metidos por la puerta de atrás, sin necesidad de pasar por ahí, sin necesidad de pasar por las cámaras. Y el segundo gran riesgo es que el balance del fisco, que ya está en una condición crítica, que ya tenemos un déficit muy amplio, un déficit que ha venido creciendo, pues se siga ensanchando y que nos saltemos la regla fiscal con una mayor apertura para adquirir nueva deuda, lo cual puede ser muy riesgoso también para Colombia en los mercados internacionales, en los mercados de deuda y en los mercados cambiarios. Así que esto queda en manos de la Corte Constitucional, revisar si se cumplen los requisitos legales, constitucionales, para que el gobierno haya declarado la emergencia económica, y también para controlar la naturaleza de los decretos que vengan en el marco de esta emergencia económica. Que la Corte apruebe la emergencia económica no significa que no vaya a echarle el ojo a los decretos que vengan posteriormente en el marco de esa declaratoria de emergencia. Tienen que ser decretos, al menos eso dice la Constitución, que estén directamente relacionados con la situación que generó, en este caso, el decreto de emergencia, que es la situación de orden público en Catatumbo. No puede ser unas leyes o unas medidas tributarias que no tengan relación con este asunto. Un asunto bastante subjetivo, pero que uno espera que la Corte Constitucional, con cambios y todo, con llegada de magistrados quizá más cercanos al gobierno, con todo y eso, esperamos que exista ese control adecuado de la constitucionalidad de estos decretos. Pero en todo caso, pues no es una buena noticia. Es una noticia que genera incertidumbre a los mercados, que genera más incertidumbre a la economía colombiana, porque se trata de un gobierno que ha demostrado ser muy responsable, que ahora tiene capacidad de tomar unas decisiones que antes, sin este decreto de emergencia, no podía tomar, y por supuesto eso genera miedo en los inversionistas, genera más incertidumbre entre el sector empresarial y en general pues en la economía colombiana y en los diferentes actores de la economía colombiana. Esperemos que la Corte haga el control adecuado de constitucionalidad y que no se exceda al gobierno, que ese seguramente es su deseo,
no se exceda el gobierno ni abuse de sus competencias.